pues la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que todavía se tiene que pasar al Pleno para su discusión, pero esto se prevé que sea para la siguiente legislatura, en donde se establece la eliminación de 7 organismos autónomos, que son el COFESE, el IFT, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación y el INAI, algo que ha sido muy polémico y que, bueno, pues hay como tenido algunos ecos de personas que están en contra y demás, pero bueno, como les decía, este dictamen ya está aprobado y va a ser enviado a la mesa directiva de San Lázaro para ser discutido y, bueno, ya en su caso, que sea aprobado por el Pleno de la Cámara. La propuesta también incluye que las funciones de estos organismos, al desaparecer, sean absorbidas por diversas instancias de la administración del gobierno federal. Así es que, bueno, pues de acuerdo con información justamente de la administración federal, pues no dejaría como al vacío este tipo de cuestiones, sino que las instancias serían absorbidas justamente en esta situación de, pues, evitar ahí cuestiones de malversación de fondos y sobre todo recurriendo a esta idea de la austeridad. Y eso fue una parte de la actividad política que hubo hoy. Pero otra muy importante también fue la aprobación del INE de la distribución en el Congreso, en donde ya pues se logró que Morena y los partidos aliados que formaron la coalición, pues van a ser mayoría en San Lázaro. Como les contábamos el otro día en la proyección que había del anteproyecto, pues en el Senado se quedaron a 2 legisladores de poder alcanzar la mayoría. Pero bueno, pues ya hay ahí algunos, se van a tener que hacer algunas negociaciones justamente porque pues 2 puede ser un punto que se pueda llegar a negociar. Bueno, el INE aprobó el proyecto por el cual se designaron las diputaciones y las senadurías plurinominales que conformarán pues el próximo Congreso mexicano. En el caso de las diputaciones plurinominales se rechazó una propuesta que había hecho la consejera Claudia Zavala, que era como alternativa al anteproyecto presentado por la presidenta del INE y que, bueno, pues buscaba básicamente tumbarle esta mayoría a Morena. Entonces, pues esto fue rechazado con 7 votos en contra en una sesión que, por cierto, empezó a las 10 de la mañana y terminó como a las 5 de la tarde, hay que decirlo. El INE también aprobó el proyecto con el que se distribuían las curules en el Senado. Entre las consideraciones, pues se especificó que Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, sí era elegible para tomar posesión como senador. Sin embargo, se estableció que se deben realizar diligencias para determinar si es o no prófugo de la justicia, porque el INE no puede resolver sobre esto. Simplemente, si tiene una orden de aprehensión, pues ya ahí las autoridades tendrían que decirle al INE, ¿no? Que está esta condición y eso lo convertirían en un sujeto inelegible, que fue un poco el criterio, bueno, no un poco, más bien fue el criterio que se utilizó con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco N., a quien finalmente no le dieron una candidatura plurinominal porque él sí tenía activa una orden de aprehensión como tal. Y bueno, pues en la designación también se aplicó el principio de paridad de género, lo que dejó fuera del Senado a Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, y quien, por cierto, estuvo ahí muy molesto en la sesión. Fue un rato. Hace unos días se dio a conocer que se había sometido a una intervención quirúrgica porque él dijo que por precaución, por cuestiones de que su familia ha tenido, pues lamentablemente ha padecido cáncer, él se hace exámenes continuamente y en uno de sus exámenes sus médicos le recomendaron hacerse una cirugía que ya se había realizado y que se encontraba en recuperación. Él no aclaró si él padecía esta enfermedad o si solamente se había realizado la cirugía de manera preventiva, pero sí lo vimos hoy en la sesión del INE y como les cuento, pues estuvo solo un rato y luego se retiró pues por esta situación
que dijo que se estaba recuperando y demás. Y él al principio estuvo muy enojado porque dijo que, bueno, pues este dictamen afectaba mucho movimiento ciudadano en el sentido de que, según él, se habían consolidado como la tercera fuerza política de nuestro país y al final de cuentas, en las plurinominales, pues les había tocado como si hubieran obtenido el 4% de la votación cuando ellos obtuvieron el 11%. Entonces estuvo ahí enojado y demás. Pero bueno, con esta aprobación, como les contaba, se confirmó la mayoría calificada de Morena y sus aliados en San Lázaro. En el Senado se quedaron a 2 legisladores de conseguirla y la aprobación del proyecto generó controversia, sobre todo por integrantes de la oposición, quienes, como les habíamos contado, pues en días pasados estuvieron acusando de sobrerepresentación a la alianza conformada por Morena, el Partido Verde y el PT. Previo a la discusión, pues vimos ahí a muchos actores políticos pidiendo al INE hacer una interpretación del artículo 54 de la Constitución para no permitir que estos 3 partidos pues tuvieran la mayoría calificada, cosa que pues a todas luces era ilegal porque la Constitución no se puede interpretar en estos casos, sino que se tiene que cumplir. Y finalmente fue la regla que privó en el INE, en el pleno del INE, y la razón por la que fue aprobado este anteproyecto que ya había sido dado a conocer días antes, justamente por la presidencia del INE. Después de esto, y como ya se había dado a conocer por algunos partidos políticos, pues se prevé que los partidos presenten impugnaciones, mismas que van a tener que ser resueltas por magistrados del Tribunal Electoral la próxima semana, porque el 30 de agosto comienza la instalación de las nuevas cámaras y estas entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre. Así es que, miren, les va a urgir y van a tener que irse corriendo a hacer todas estas aprobaciones y demás. Y vamos a ver cómo lo resuelve finalmente el tribunal, porque pues vimos ahí a la oposición que no le gustó mucho que el INE hubiera aprobado esto.